están? Vamos a comenzar este tiempo. Vamos a alabar al Señor en nuestra oración y vamos a pedirle que el Señor nos pueda guiar en el día de hoy, ¿sí? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias por proveernos la oportunidad de venir a tu casa de oración. Te pedimos, Señor, que tú nos hable, nos enseñe y que los temas que estamos tocando, Padre, pueda llevarnos a conocerte más y a vivir y depender de ti, Señor. Vivir para tu gloria y honra. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor los bendiga una vez más. Vamos en este tiempo a continuar con lo que es las Escrituras, el mensaje que estamos viendo de lo que es la iglesia. Estamos estudiando y terminando ya lo que es esta materia, como le llamamos eclesiología, que tiene que ver con todo lo que la Biblia dice y enseña acerca de la iglesia, ¿sí? Y dentro de esos contextos de la iglesia hemos visto muchos temas que están relacionados y correlacionados con lo que es la redención, la salvación, ¿verdad? Y la esperanza que tiene el creyente, la esperanza que tiene toda persona que ha aceptado a Cristo en su corazón, ¿sí? Entonces, vamos a ver repaso de algunas cositas y nos introducimos en el tema para que de esa manera podamos avanzar. Estuvimos hablando acerca de cuáles son los lugares que sencillamente la palabra de Dios muestra, la palabra de Dios habla y nos dice con respecto al final del ser humano, con respecto a, podríamos usar la palabra destino, pero simplemente para decir al lugar que van, no para mencionar que el destino sea alguna fuerza extraña y alguna fuerza que tiene el control de la vida. No, simplemente es como cuando un barco sale de Argentina y va a España, ese es su destino, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros usamos la palabra destino, sale de un lugar y va a un lugar, no que es una fuerza invisible que tiene el control y el dominio de las personas. Por ahí usted va a escuchar esa palabra. Pero no, fue el destino. ¿Ha escuchado esa vez esa palabra? Fue el destino, ¿no? Y a veces le damos el poder a algo que no tiene poder, ¿eh? ¿Por qué? Porque entendemos que Dios es soberano y el Señor tiene control de todas las cosas, ¿sí? Y que todas las cosas suceden por su santa y bendita voluntad, no porque una fuerza interna o una fuerza externa sea invisible y tenga el dominio y el control de nuestra vida. Nosotros estamos escondidos en Cristo, dice Colosense. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es Gálatas 2:20. Entonces, entendemos que cuando usamos la palabra destino es simplemente el lugar final del ser humano. Y la palabra de Dios habla acerca de esto, la palabra de Dios nos muestra acerca de esto. Y en el caso del creyente, en caso del cristiano, entendemos que la palabra de Dios nos enseña que hay un lugar maravilloso, un lugar extraordinario, preparado por el Señor. ¿Se acuerdan de Juan, capítulo 14, versículo 1 y 2? ¿Se acuerdan? En la casa de mi Padre, dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, el Señor dejó bien claro que iba a preparar lugar para nosotros, para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Dice, lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, si hablamos de un lugar final, es en la presencia del Señor. Si hablamos de un lugar final, es en la gloria. Si hablamos de un lugar final, podemos hablar acerca de las moradas preparadas por el Señor para nosotros. Imagínense si aquí tenemos arquitectos que hacen maravilla. Imagínense lo que Dios hace siendo perfecto, ¿verdad? Y entonces esos lugares están preparados para nosotros allí en la gloria. Entonces nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Por eso es que nos dedicamos, iba a usar la palabra afanar, pero a veces se malinterpreta, ¿no? Pero nosotros nos esforzamos, ¿verdad? Para vivir de tal manera, ¿verdad? Para glorificar al Señor, porque tenemos y entendemos que un día vamos a estar en la gloria. Y si yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos de ustedes están seguros de su salvación?
Porque el que está seguro de su salvación tiene una esperanza interrumpida. ¿Entiende eso? El que está seguro de su salvación tiene una esperanza eterna. El que está seguro de su salvación no limita su salvación a alguna cosa que pueda llegar a ser. El que está seguro de salvación no limita su salvación a algún desliz o algún pecado. Si bien Dios nos llama a vivir en santidad, y eso lo tenemos claro. Pero el que está seguro de salvación entiende lo que dice Romanos capítulo 8. Y si usted me acompaña, vamos allá. Romanos capítulo 8. Y desde el versículo 31 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligros, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros entendemos este versículo o estos versículos, entendemos que tenemos una esperanza que no se corta, una esperanza no insegura, sino al todo lo contrario, una esperanza segura. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de usted ni de mí. La salvación depende del Señor, ¿verdad? Y quien guarda y cuida su vida en el Señor es Él. Como nos dice allí en San Juan capítulo 10, ¿verdad? Que dice que estamos en las manos de Cristo y estamos en las manos del Padre. Y nadie nos puede arrebatar de las manos de Cristo y del Padre. El Señor Jesucristo dijo, el Padre, que es mayor que todo, dice, nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Entonces entendemos a través de las Escrituras que cuando tenemos una salvación, la salvación es eterna y no se puede perder. No podemos sencillamente romper algo que es eterno. No podemos cortar algo que es eterno. Si no, dijera Dios, te voy a dar vida hasta que peques. Pero en ningún lugar de las Escrituras, de Génesis y Apocalipsis, en ningún lugar de la Escritura habla y dice de que Dios da una salvación hasta que peques o hagas algo. Cuando Dios dice en su palabra, lo dice bien claro, una salvación eterna. Por eso Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora, yo entiendo por las Escrituras que Dios no miente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, cuando el Señor dice, para los que en Él creen no se pierda, más tenga vida eterna, lo que el Señor hace con todos los que creen en Él, le da la vida eterna. Por eso Juan 5:24 dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces podríamos seguir buscando versículos, ¿verdad? Como por ejemplo Romanos 6:23, que dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así podríamos seguir buscando versículos que nos hablen de esto. Dice en 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y el 13 dice, estas cosas escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta vida está en su Hijo.
Es decir, que todos los versículos de la palabra de Dios nos muestra que lo que Dios ofrece no es una vida hasta que, sino es una vida eterna. Entonces, luchamos y peleamos, claro, porque queremos vivir como dice el Señor, queremos vivir conforme a su voluntad, que fallamos y claros, nosotros seguimos siendo pecadores. La diferencia es que somos pecadores perdonados por la gracia del Señor. Pero seguimos siendo pecadores. Y nuestra vieja naturaleza sigue ahí. Y nos impulsa la vieja naturaleza a desobedecer al Señor. Pero tenemos una nueva naturaleza, como dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en todos los sentidos, entendemos que el lugar final nuestro es en la eternidad con Dios. El lugar final nuestro es estar con Dios por toda la eternidad. Por eso que el Señor murió en la cruz del Calvario, para con un solo sacrificio hacer perfectos a los que creen en Él. Con un solo sacrificio el Señor nos ha justificado. La obra de Cristo en la cruz del Calvario fue la justicia de Dios sobre Cristo por nuestros pecados, para que nosotros hoy podamos disfrutar de la salvación. Usted sabe que la justicia exigía sencillamente el pago por nuestros pecados. Y usted y yo no podíamos pagar por nuestros pecados. ¿Qué necesitábamos? Que alguien que fuera santo pudiese tomar nuestro lugar y esa justicia que logró en la cruz puede ser aplicada a nosotros. Y Cristo logró esa justicia en la cruz. Y cuando creemos en Él, esa justicia es aplicada a nosotros. Y cuando Dios nos ve justos. No por nosotros mismos, sino por la obra de Cristo en la cruz. Por eso nos ve justos. Entonces hoy nosotros disfrutamos de ¿qué? De tener una esperanza incorruptible, inmarcesible, ¿verdad? Reservada allí en los cielos. Y esa es nuestra esperanza gloriosa. Así que qué bueno es pensar, queridos hermanos, que estamos aquí en primer lugar porque hemos creído en el Señor Jesucristo y Él nos ha dado el regalo de la vida eterna. Y ya con eso bastaría. Pero Dios nunca da solo vida eterna. El Señor abunda, ¿verdad? Y es como si fuera un combo, ¿verdad? En el Señor. ¿Por qué? Porque no solamente nos ha dado la vida eterna, sino también nos ha dado su Santo Espíritu para vivir en esta vida hasta que Cristo venga. Y nos ha dado, dice Efesios capítulo 1, versículo 6, bendiciones extraordinarias, ¿verdad? Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, nosotros como creyentes en Cristo Jesús podemos disfrutar de todas las bendiciones con las cuales Dios nos ha bendecido. Así que el Señor no solamente le ha salvado a usted, sino también ha querido bendecirle de toda forma y de toda manera. Y esas bendiciones están reservadas para nosotros, dice. Entonces, ¿se dan cuenta cuán importante es estudiar lo que es la iglesia y por qué somos iglesia? Y poder estudiar la salvación y poder estudiar nuestro lugar final, que es estar con el Señor. Alguna pregunta, ¿y dónde que vamos a estar? Bueno, creo que Juan capítulo 14, del 1 al 6, nos dice dónde vamos a estar, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos esos capítulos y ese versículo, vemos que el Señor dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahora, no sé cuál es el lugar, pero lo que sí sé es que donde Cristo esté, vamos a estar nosotros. Esa es la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces, continuando, vemos ahí, con respecto a los vivos que serán trasladados, estuvimos aprendiendo acerca del rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Rapto o arrebatamiento son dos términos que usamos para lo que es. Un día el Señor Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia. Un día el Señor Jesucristo va a venir a buscar a los redimidos, a los salvos. Un día el Señor Jesucristo va a venir a buscar a su novia, a su esposa. ¿Verdad? Y entonces nosotros tenemos esa esperanza y estamos pendientes de que en cualquier momento puede ser. Nadie sabe el día ni la hora. No deje que nadie le diga el día y la hora, porque solo Dios lo sabe. Y el Señor no va a venir a decirle a usted el día y la hora. A veces pensamos que eso va a ser así. El Señor no le va a decir a nadie el día y la hora. Cuando llegue el momento, el Señor va a venir. Entonces, hay muchas sectas y religiones que han dado muchas fechas con respecto a lo que es la venida de Cristo y han fallado. ¿Y por qué han fallado? Sencillamente porque el Señor mismo dijo, ni los ángeles del cielo saben cuándo es.
Entonces, si los ángeles del cielo no lo saben, menos nosotros los seres humanos. Entonces, todos aquellos que han dado fecha de la venida del Señor Jesucristo han fallado, y han fallado sencillamente porque Dios no lo ha revelado, no lo ha mostrado, y el Señor vendrá en algún momento específico en su santa y bendita voluntad. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es estar listos y preparados para encontrarnos con el Señor. Estar listos y preparados. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Velad y orad. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Nosotros no sabemos cuándo va a venir. Pero de una cosa sí sabemos, que un día vamos a estar cara a cara con el Señor. Y tenemos que estar listos y estar preparados para encontrarnos con aquel maravilloso Salvador. ¿Y si es hoy? ¿Está usted listo? ¿Está usted preparado? ¿Si es hoy? ¿Que el Señor viene a buscar a su iglesia? Entonces, si fuera hoy, hablamos de los vivos serán transformados, como aparece allí en 1 Tesalonicenses 4:13, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados para recibir al Señor en el aire y así estaremos con Él para siempre. Entonces, ese es lo que la palabra de Dios nos enseña y eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y por eso tenemos una esperanza incorruptible, no se puede corroer, no se puede romper. Nuestra esperanza es eterna. Es por la eternidad. Y eso lo ha logrado el Señor Jesucristo con un solo sacrificio. Después estuvimos viendo lo que es acerca de la gloria, donde seremos juzgados. Hablamos de pérdida o de recibir galardones, estuvimos explicando eso. Hablamos que la iglesia es la esposa de Cristo y hay algo que se llama en la escatología la boda del Cordero. Participaremos junto con el Señor en el reino. Él ha prometido un reino al pueblo de Israel, ¿verdad? Y lo va a cumplir, no lo ha cumplido todavía. Hay muchos eventos que vamos a ir viendo cuando estudiemos escatología para que eso ocurra. Y aproximadamente, supongamos, para darle una idea nada más, si hoy viniera Cristo a buscar a su iglesia, si hoy Cristo se lleva a su iglesia, faltarían aproximadamente 7 años, ¿verdad?, para que viniera lo que es la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino. Si hoy viniera Cristo a buscar a su iglesia. Ahora, desde el momento que Cristo venga a buscar a su iglesia, entonces ahí comenzará la tribulación y luego lo que es la segunda venida del Señor, donde va a venir, y estaba estudiando, hay cosas maravillosas. Ayúdeme a ver algunos pasajes. Busquemos Zacarías capítulo 14, versículo 4. Busquemos Zacarías 14, 4. Vayamos a las Escrituras. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Bueno, podemos leer del 1 al 4, así vemos el contexto, ¿sí? Zacarías 14, del 1 al 4. Dice Zacarías 14, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti será repartido tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y será saqueada las casas, y violarán las mujeres, y la mitad de la ciudad irán en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos que se repartirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Huirá el valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huirá de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Qué interesante, ¿no? Hablar acerca de ese evento espectacular. Vendrá Jehová y posará sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Y qué dice las Escrituras? Que el monte de los olivos se va a partir ¿en cuántos pedazos? No, creo que usted no ha leído. Lea bien. ¿En cuántos pedazos se partirá el monte?
Demuéstremelo ahí. Por el medio, muy bien. Y a matemáticamente, ¿qué decimos? Matemáticamente decimos se partió en dos. Pero si usted sigue leyendo, dice occidente y oriente. Pero después dice norte y sur. Es decir, que en los 4 puntos cardinales se va a abrir y va a ser un gran valle. En los 4 puntos cardinales. ¿Entiende? Entonces, ahora vamos a verlo. ¿A quién dice que va a hacer eso? Jehová. ¿Sí o no? Jehová va a hacer eso. Ahora vamos a Mateo. Vayamos a Mateo. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Ya sabemos que en el Antiguo Testamento dice que Jehová posará sus pies sobre aquel monte de los olivos. Ahora mire Mateo 25, 31. Dice así, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, etcétera, etcétera. El 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y todo lo demás. Entonces, en el 37 dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber, etcétera, etcétera? Pero vemos lo siguiente. En Zacarías dice que Jehová posará sus pies y se sentará en el trono. En Mateo dice que el Hijo del Hombre se sentará en el trono como rey y va a dividir las ovejas de los cabritos. Ahora, Antiguo Testamento, Jehová. Nuevo Testamento, Jesucristo. Es la misma persona. ¿Se dan cuenta? Es la misma persona. Cuando dice Zacarías hablando de Jehová, porque era el término que se usaba, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento para el único y sabio Dios. En el Nuevo Testamento es la persona de Jesucristo. Y es más, usa el término el Hijo del Hombre, que es la parte humana del Señor Jesucristo. Así que fíjense que la persona que va a sentar sus pies sobre el Monte de los Olivos es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Y en Jesucristo que representa al Padre y al Espíritu. Y en Jesucristo, cuando pose sus pies sobre el monte, se partirá el monte, se abrirá, será un gran valle. Y entonces ahí comienza lo que es el famoso reino, donde el Señor le dice a los de la derecha, venid, heredad el reino que está preparado de antes de la fundación del mundo para ustedes. Y a los demás, entonces es interesante tener en cuenta, el reino no es para la iglesia. El reino va a ser disfrutado por la iglesia con Cristo Jesús. Pero el reino no es para la iglesia, el reino es para Israel. Es una promesa que Dios hizo al pueblo de Israel y que no la ha cumplido por la dureza del corazón de Israel. Pero llegará el momento donde Dios va a cumplir su promesa, de cetro, de trono y de tierra. Esa es la promesa para Israel, cetro, trono y tierra. Y el Señor un día lo va a cumplir para ellos. Ahora nosotros que vendremos con Él. Zacarías dice que vendremos con Él. Mateo dice que hasta sus santos ángeles vendrán con Él. Qué maravilloso es tener en cuenta el plan de Dios. Y nosotros estamos incluidos por su gracia. Estamos incluidos en ese plan. Por su gracia nosotros podemos disfrutar sencillamente de lo que Dios ha prometido y ha pactado también para que nosotros podamos disfrutar de una salvación tan grande. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Puntos comunes entre el judaísmo estuvimos viendo y el cristianismo. Estuvimos viendo esto, Dios, hombre, justicia, pecado y redención. Estuvimos explicando esto. Estuvimos explicando acerca de la salvación, la responsabilidad humana y el destino humano. ¿A dónde va? Depende de si cree en el Señor o no. Después vimos lo que es los 7 rasgos distintivos entre el judaísmo y el cristianismo. ¿No llegamos ahí? Ok. Entonces, dentro de estos puntos distintivos entre el judaísmo, dice, una posición aceptable por parte del hombre delante de Dios. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, tenemos que entender que la manera en la que el hombre
era justificado, ¿verdad? Era a través del sacrificio de los animales, porque el Señor Jesucristo no había venido. Y ellos confesaban su pecado. Y es interesante que, ¿se acuerdan de los sacrificios de los corderos? Dentro de los sacrificios de los corderos había un evento especial donde tomaban 2 corderos y se tiraba suerte sobre ellos. ¿Y para qué? Un cordero era el que iba a ser sacrificado y el otro cordero era el azazel. El azazel era el cordero que el sacerdote iba a poner su mano sobre ese cordero, iba a confesar sus pecados y los del pueblo y lo iba a tirar al desierto para que se vaya y se pierda en el desierto. Ese era el azazel. Pero el otro cordero era sacrificado en el altar y la sangre derramada del cordero era ofrecida en el lugar santísimo, que es donde estaba el propiciatorio, que era la tapa que tenía querubines, donde era derramada la sangre, y esa tapa llamada propiciatorio, por eso de ahí viene el término propiciación. Cristo es nuestra propiciación. Y esa sangre cubría el pecado, y de esa manera el hombre era agradable delante de Dios. Ahora, cuando venimos a la iglesia, para que el hombre sea agradable delante de Dios, necesitábamos un cordero también. ¿Y qué cordero tenemos? Juan el Bautista dijo allí en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, qué interesante es tener en cuenta que nosotros también necesitamos un cordero para tener paz con Dios, para tener una relación con Dios. Y ese cordero era el Señor Jesucristo. Como dice Isaías capítulo 53, dice que enmudeció, no abrió su boca, ¿verdad? Y fue llevado a la cruz y lo tuvieron como herido de Dios. ¿Se acuerdan lo que decían? Haciendo un pantallazo, ¿se acuerdan lo que decían delante de la cruz? Él se encomendó a Dios, que le salve Dios. ¿Se acuerdan? Y entonces Isaías nos dice que la gente lo tenía como herido de Dios, que fue Dios que lo hirió. Y sencillamente lo que tenemos que entender es que el Padre lo envió a morir por nosotros. Y todo lo que sufrió el Señor Jesucristo fue sencillamente porque el Padre lo ofreció para que nosotros podamos ser salvos, porque no había otra manera, no hay otra forma. Entonces, todo eso nos habla acerca de que la única forma de ser agradables delante de Dios es a través de la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Ni usted ni yo tuviéramos esa oportunidad, pero el Cordero ya murió en la cruz. Derramó su sangre, fue sepultado, resucitó al tercer día y hoy nosotros podemos decir que podemos ser agradables al Señor sencillamente por la obra de Cristo en la cruz. Pero no quiero terminar esa partecita sin recordar Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque es la manera en la que el hombre, tanto judío como cristiano, puede agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. A ver, si lo tiene. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que es real y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, tanto para judío gentil, tenemos que entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que, en primer lugar, creer que existe Dios. Y no solamente que existe Dios, sino que es galardonador de los que le buscan. ¿Usted le busca al Señor? El Señor es galardonador de usted. Pero el mismo punto para el judaísmo como para el cristianismo es la fe. ¿La fe en quién? La fe en aquel que el pueblo de Israel rechazó. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que tanto para judío y cristiano, tenemos que ver que nuestra posición aceptable es en la persona de Cristo. Esa es la posición aceptable. Cuando usted viene al Señor Jesucristo, cuando un judío viene al Señor Jesucristo, lo reconoce como el Mesías, lo reconoce como el ungido de Dios, como el Cristo, al poner su fe en Él, entonces tiene una posición de salvado, perdonado, de ser hijo de Dios. De la misma manera los cristianos, cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios.
Y eso es maravilloso. Seguimos. Estuvimos hablando también de otra manera quizá, pero un modo de vida consistente con esa posición, ¿sí? Yo creo que Efesios nos puede ayudar un poquito. Vayamos a Efesios, que es una de las cartas del apóstol Pablo, hablando de doctrina, pero también de práctica, ¿no? Y estos pasajes nos ayudan a entender un poquito. Claro que está ligado a otras cartas también, pero es importante tener en cuenta. Cuando hablamos de Efesios, por ejemplo, el capítulo 5, dice ahí en las letras que tenemos en la pantalla, un modo de vida consistente con esa posición. Mire lo que dice Efesios 5. Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el andar conforme o un estilo de vida conforme a nuestra posición, tenemos que tener en cuenta que Efesios nos va a enseñar y nos va a decir, en un punto, sed imitadores de Dios como hijos amados. En el segundo versículo, andad en amor como también Cristo nos amó. Es decir, que nuestra posición en Cristo afecta nuestra forma de vivir. Su posición de salvo en Cristo tiene que afectar su forma de vivir. Su posición en Cristo tiene que llevarnos a vivir conforme a lo que somos en Cristo. Y eso es el desafío más grande que tenemos como creyentes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra forma de vivir no es conforme a lo del mundo, no es conforme a nuestra propia experiencia. Nuestra forma de vivir es conforme a lo que somos en Cristo, a nuestra posición en Cristo. Y como hijos de Dios que somos, como herederos y coherederos con Cristo Jesús, de todas las cosas, como dice su palabra. Como personas que hemos sido lavadas por la sangre de Cristo, que hemos sido justificados por el Señor. Como dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, esa posición hermosa que tenemos en Cristo tiene que motivarnos a vivir en nuestra vida práctica conforme a su palabra, conforme a nuestra posición, para que el Señor sea glorificado. Entonces, ser imitadores de Dios como hijo amado, andad, dice ahí también, en amor como también Cristo nos amó. Y así podríamos seguir buscando, ¿verdad? Muchos términos que habla aquí en la carta de Efesios acerca de andar en amor, andar como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Andar como es digno de la vocación. ¿Cuál es su vocación? Y teniendo en cuenta cuál es nuestra vocación, dice andar como es digno de la vocación. Nosotros somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo. Esa es nuestra posición en este mundo. Y entonces tenemos que andar conforme a esa vocación, en la persona que hemos creído, en la salvación que hemos recibido, en la fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo. Debemos andar en eso. Por eso el cristiano es siempre cristiano. No se pone la camiseta de cristiano cuando viene a la iglesia. El cristiano es cristiano en su casa, en su trabajo y en donde vaya. Debe andar conforme a la posición que tiene en el Señor. Debe andar como es digno, ¿verdad?, de esa vocación que tenemos. Entonces, donde yo entre, donde usted vaya, usted tiene que andar como es digno de a quien usted representa. ¿Y a quién usted representa? A Cristo. Representamos a Cristo. Así que al lugar que usted vaya, tiene que ir y representar a la persona de Cristo. Es sumamente importante que tengamos eso en cuenta. Es decir, el cristiano, como siempre les digo, tiene que ser reconocido de lejos. El cristiano, cuando lo ven actuar, cuando lo ven hablar, tienen que reconocerlo de lejos. El cristiano no necesitaría un cartel que diga aquí soy cristiano. En su forma de vida, conforme a la posición que tenemos en Cristo, conforme a la vocación a la que hemos sido llamados, debería evidenciar y testificar de que nosotros somos del Señor. Y eso es sumamente importante, porque este mundo necesita cristianos genuinos. Este mundo necesita cristianos consagrados en esa vocación a la que hemos sido llamados. En ese
profesión, si me permiten la palabra, en esa profesión que tenemos en Cristo Jesús. Y en esa profesión debemos andar como es digno de esa profesión. Si usted fuera presidente, ¿verdad? Usted tendría que andar conforme a la posición que usted tiene. O si fuera rey, tuviera que andar, o si es hijo del rey, tuviese que andar conforme a la posición que usted tiene. Y nosotros históricamente hemos visto que muchos hijos de reyes le hicieron pasar vergüenza. ¿Verdad? Lo hemos visto. Muchos hijos de reyes hicieron pasar. O reinas, princesas también. No vivieron a la altura de lo que eran. Ahora, para nosotros en Cristo Jesús, debemos ir a la altura de lo que nosotros somos en Cristo. Y nuestra vocación a la cual nosotros hemos sido llamados, tenemos que andar como es digno de ella. ¿Y cómo es digno de ella? Andando conforme al plan del Señor, conforme a la voluntad de Dios y conforme a los propósitos de Dios. Cumplir su plan, cumplir su propósito, cumplir su voluntad. Y es de esa manera que nosotros andamos conforme a su palabra. Amén. Entonces tenemos desafíos. Ser cristiano no es solamente venir a la iglesia con una Biblia, sino es vivir lo que dice la Biblia. Y ese es el desafío que nos hace. Así que el modo de vida consistente a esa posición, es decir, andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra. Pues eso es andar como es digno del Señor, llevando fruto. Y nos debe desafiar a nosotros decir, bueno, yo soy de Cristo y voy a vivir como Cristo. Por eso dice, ser imitadores ¿de quién? De Dios. Puso alta la vara. Puso alta la vara. Porque dice, no es ser imitadores del pastor, ser imitadores del hermano, del anciano. No, dice, ser imitadores de Dios. Como hijos amados. Así que cuando usted y yo nos comparamos con otro hermano, podemos ser menos espirituales o más espirituales. Pero cuando nos comparamos con Cristo, nos falta kilómetros. Nos falta kilómetros. Entonces, cuando usted tiene que entender a quién usted va a imitar, imite a Dios. Y el versículo 2 lo dice, ¿verdad? Ahí en Efesios. Dice, y andad en amor como también Cristo. En este lugar, ¿qué es lo que imitamos de Dios? Imitamos el amor. ¿Y qué habla acerca del amor? Que se entregó por nosotros, dice ahí, el versículo, ¿no? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. Que se entregó, sí, pero dice ofrenda y sacrificio. Él era la ofrenda por nuestros pecados y fue el sacrificio por nuestros pecados. En otras palabras, el Señor no se reservó nada. Se entregó completamente por usted y por mí. ¿Se acuerda que cuando el animal era sacrificado, derramaba su sangre y después era completamente quemado? No era que después de derramar un poquito de sangre el animal se bajaba y se iba. No, era completo. Y eso iba representando, tipificando a Cristo. El sufrimiento de Cristo y todo lo que Él pasó y la muerte de Cristo fue completa. Los soldados lo dudaban. ¿Se acuerdan que los soldados dudaban? ¿Cómo? Este está vivo, pero este está muerto. ¿Y qué hizo el soldado? Tomó una lanza y abrió el costado del Señor, porque decía, ¿cómo va a ser? Ya se murió. Entonces la entrega del Señor fue completa. El sacrificio del Señor fue completa. Si Él se sacrificó por nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros por Él? Entonces, seguimos ahí. Un servicio señalado por Dios. Me encanta Efesios capítulo 2, versículo 10. Busque conmigo ahí Efesios 2:10, estamos cerquita. Hay muchos versículos con respecto al servicio, que hoy quizá vamos a verlo en el culto. Pero Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús con un propósito, para. Siempre que encontramos la palabra para, tenemos que parar. Porque Dios va a mostrar un propósito. Y dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando hablamos de servicio señalado por Dios, Dios en su santa y bendita voluntad preparó obras para que anduviésemos en ellas. Quizá usted dirá, ¿y cuáles son? Porque yo quisiera saberla para yo poder hacerla. Bueno, lo primero que tengo que decirle es que ya el Señor nos dio una gran comisión. El Señor ya nos mandó a predicar el Evangelio, ¿verdad? Así que si usted no tiene otra cosa que hacer, usted tiene que ir a predicar el Evangelio. Tenemos que ir a predicar el Evangelio. Y después de ahí en más, el Señor mostrará esas buenas obras que preparó para nosotros, que quizás tiene que ver con algún método, quizás tiene que ver con alguna institución, quizás tiene que ver con algún tipo de personas. Y eso ya es más personal, es la voluntad de Dios de una forma más personal. Pero eso Dios lo va a mostrar en su santa y bendita voluntad, porque Él las preparó para que usted ande en ellas. Hace 29 o 30 años atrás, yo no me sabía que la voluntad de Dios y en sus propósitos el Señor había preparado para mí que venga dominicana. Yo no lo sabía. Pero Dios preparó algo para que yo ande en eso. Y estoy en eso. Y ore para que permanezca ahí, ¿verdad? Pero Dios preparó de antemano para que yo ande en esas obras que Él preparó para mí. De la misma manera Dios ha preparado para usted, desde antemano. La pregunta suya debe ser, ¿y qué es lo que Dios quiere que yo haga? Esas fueron las palabras de Saulo, ¿se acuerdan? Señor, estaba en el piso Saulo, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, si usted no lo sabe, yo le invito a hacer algo. Comience a orar específicamente, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y como el Señor siempre está esperando de que alguien se levante para hacer su voluntad, el Señor no va a tener ningún problema en decirle, mira, esto te toca. Lo cual Él preparó de antemano para que usted ande en ello. Entonces tenemos un gran desafío, saber con respecto al servicio. Hay servicios señalados. En el caso, por ejemplo, de los personajes del Antiguo Testamento, si uno nota algunos personajes del Antiguo Testamento, Dios los llamó con un propósito. En el caso de Abraham, ¿se acuerdan? El Señor los llamó, le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Si vamos a Abraham, dice, mira, va a tener un hijo y será una gran nación, serán incontables como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y después viene Jacob y viene y se va a la tierra donde encontró a su esposa, allí donde Labán, y el Señor dice, no, vuelve allá donde tú te encontraste conmigo. ¿Y qué hace con Jacob? 12 tribus. De las 12 tribus nace lo que es la nación de Israel. Y mire hasta dónde va. Entonces Dios tiene planes y propósitos para su vida. Si usted no lo sabe, no se preocupe porque no lo ha sabido hasta ahora. Pero ahora ocúpese de orar al Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, que el pastor no me pone. Olvídese del pastor. Dígale a Dios, ¿qué quieres que yo haga? No, porque el pastor no me da... Olvídese del ministerio que le puede dar el pastor. El que da el ministerio es Dios. Entonces, ore al Señor y diga al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y manténgase viviendo como es digno del Señor para que lo pueda hacer. Manténgase viviendo conforme a la posición que usted tiene en Cristo para que lo pueda hacer. Porque yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida y no estar óptimo para hacerla. No sé si me doy a entender. Entonces lo ideal es usted vivir una vida que glorifica al Señor, que agrada al Señor para poder cumplir lo que Dios quiere que usted haga. Mire, querido hermano, quiero decirle sinceramente, Dios tiene un plan con usted y no es que Dios se olvidó de usted y que Dios lo ha dejado al lado a usted. Dios tiene un plan con usted. Y ese plan de Dios está dispuesto a cumplirlo. ¿Y usted? El Señor no se le pasa nada. El Señor preparó de antemano para que Julio ande en ella, para que Claudio ande en ella, para que Jimmy ande en ella y para que cada uno de nosotros andemos en ella. O sea, al Señor no se le escapa nada. El Señor es un Dios de orden y Dios ha dejado todas las cosas, ¿verdad?, preparadas para que usted y yo podamos andar en el servicio del Señor. Amén. Una base justa sobre la cual Dios puede perdonar con benignidad y limpiar
¿verdad?, el error. Tanto para el judío como para el cristiano entendemos que el único que perdona pecado es Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor en un momento sanó y le dijo, mira, tus pecados son perdonados? En la mente de los fariseos y de la gente, ¿verdad?, que se movía alrededor del Señor Jesucristo, decía, ¿y quién es este que dice que perdona pecado? Y lo querían matar. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, tus pecados son perdonados. Pero la verdad es que el único que perdona pecado es Dios. Por eso creemos firmemente que no es un clérigo ni un pastor que perdona los pecados. Solamente Dios tiene la capacidad de perdonar pecados, nadie más. Así que tanto para el judío el perdón es en Dios, para el cristiano el perdón es en Dios. Y en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, 1 de Juan capítulo 1 y versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces entendemos que la vida limpia que nosotros podemos vivir por el perdón del Señor es por causa de que la obra de Cristo no solo nos limpió de nuestros pecados, sino tiene la capacidad de seguir limpiando nuestra vida. Por eso dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 2:1 dice, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, tanto para el judío como para el cristiano entendemos que el perdón está en Dios. Y eso es maravilloso. Porque nadie más perdona pecado. Y estos que criticaban al Señor Jesucristo diciendo, solo Dios perdona pecado, no estaban errados. Porque solo Dios perdonaba pecado. En lo que estaban errados es que no reconocían que Jesucristo era Dios. Pero lo que ellos decían era correcto, solo Dios perdona pecado. Por esa razón que el Señor tenía la capacidad de perdonar pecados. ¿Y a cuántas personas el Señor mientras estaba aquí en la tierra le perdonó pecado? Y por eso lo criticaban. Entonces tenemos claro que en la base justa sobre la cual Dios puede perdonar, conveniría limpiar el error, es la persona de Cristo. Una clara revelación de la responsabilidad humana sobre la cual se pueden conseguir el perdón divino y la limpieza espiritual. Si vamos al concepto de 1 de Juan, dice, si confesamos, ese sí es un condicional. Si confesamos nuestros pecados. Entonces, el hombre tiene responsabilidad en cuanto a la salvación. La salvación es de Dios. Eso lo estamos claros. La salvación es de Dios. Pero el hombre necesita reconocer su pecado, pedir perdón por sus pecados y recibir al Señor. Hay otros como que dice que Dios le da la salvación, toma, agárrala. Pero la palabra de Dios es clara que hay un libre albedrío. Y ese libre albedrío le dijo a Adán y a Eva, mira, de todos los árboles del huerto puedes comer, más de este no vas a comer. ¿Y qué hizo Eva? Tomó del fruto, lo vimos el otro día, comió y se lo dio a Adán. ¿Adán qué hizo? Comió. Algunos dicen que el hombre terminó con su libre albedrío a partir de ahí. En el momento que comió el fruto, desobedeció a Dios, ya se le quitó el libre albedrío. Pero Josué le dice a su pueblo, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los ídolos de vuestros padres del otro lado del río o a Jehová. Y termina diciendo una decisión, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Seguimos viendo la palabra del Señor, dice el Señor, os pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Os aconsejo que agarren la vida, pero delante de ustedes está la vida y la muerte, escogeos hoy. Y así podríamos seguir buscando y buscando y buscando, entendiendo que el hombre también tiene la responsabilidad. Si bien Dios da la salvación y la fe viene por oír la palabra de Dios, el hombre necesita, cuando es convencido del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo hace la obra y le convence de pecado, de justicia y de juicio, tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión. ¿Amén? Entonces tenemos que tener claro eso, mis hermanos. Es el mismo punto, tanto para el judío como para el gentil, o para el cristiano en este momento, ¿sí? Así que necesitamos tener esto claro, mis hermanos, porque va a haber mucho bombardeo con respecto a estas cosas, pero tenemos que estar claros en lo que dice las Escrituras. Y eso debe llevarnos ¿a qué? Debe llevarnos a decir que nuestra vida es
ha sido salvada por la gracia del Señor por medio de la fe. Y damos gracias al Señor por eso. Así que vamos a terminar este tiempo aquí. Yo sé que hay mucho más que ver, pero vamos a terminar este tiempo y vamos a orar. En primer lugar, por gratitud al Señor por la salvación. Pero en segundo lugar, buscando lo que es nuestro compromiso de vida en base a lo que somos en Cristo. El Señor les bendiga.